Y vamos a seguir hablando de las jubilaciones, por supuesto. ¿Y quién mejor que él para explicarnos qué pasó con esta bendita fórmula? Juan Carlos Junio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Bueno, en realidad el tema de los jubilados siempre tiene una gran entidad y siempre genera este tipo de conflictos, de crispaciones. Porque ¿saben cuántos jubilados hay en la Argentina entre jubilados y pensiones no contributivas? 8.400.000 personas, muchos de los cuales todavía son jefes de familia a pesar de que están retirados. Por lo tanto, el impacto social es fenomenal y consecuentemente el gasto del Estado es por lejos el gasto más grande que existe. Le doy un número muy grueso. El gasto total del Estado es 3,5 billones. Olvidémonos de los billones, 3,5. Sí. El gasto en jubilaciones es 1,5. Es la mitad de todo el gasto del Estado, incluyendo los gastos de seguridad, los gastos de justicia, los gastos de salud, de educación, de toda la burocracia estatal, de todo el país, en fin. O sea que el gasto de jubilación, para un gobierno que se plantea achicar el gasto del Estado, obviamente es es uno de los problemas más importantes que hay. Este episodio en realidad tiene importancia porque muestra una intención política, yo diría que desde el punto de vista social es muy impugnable, porque si bien era muy poquito, era un 0,30 lo que los jubilados iban a cobrar de menos, ¿no es cierto? Un funcionario del gabinete dijo 20 pesos cada uno, ¿eso qué? No es nada, pero muestra una voluntad política del gobierno nacional de achicar el gasto de los jubilados, o sea, de pagarle menos a los jubilados. Ahora bien, el problema de fondo, más allá de este episodio, es que la fórmula polinómica que votamos en el Parlamento hace unos años sirvió para que las jubilaciones crezcan. Pero ¿cuál es la clave de la fórmula polinómica? Qué palabra difícil. La clave es que está ligada a la recaudación de impuestos y a las variaciones salariales. En una economía que crece la demanda, el Estado recauda más impuestos, que es lo que pasó todos estos años. Y en una economía donde el trabajo crece o está estabilizado, la desocupación era solo el 5,9 y hubo una recuperación de los famosos 6 millones de puestos de trabajo, entonces la recaudación impositiva que deviene de la seguridad social y que deviene del conjunto de los impuestos que se le asigna a los jubilados según un parámetro que establece la fórmula polinómica, tiende a subir. En este momento, que los ingresos impositivos bajan, que la cantidad que la masa salarial baja precisamente porque crece la desocupación, caen las horas extras, etcétera, etcétera, la fórmula polinómica inevitablemente con este plan económico va a caer. Por lo tanto, las jubilaciones inevitablemente van a caer. De allí que este episodio también resulta un tanto incomprensible. ¿Por qué intentar bajar por decreto, modificar por decreto la fórmula polinómica en un cachito, cuando en realidad el gobierno tiene claro que con este proyecto económico lo que va a expresar la fórmula polinómica es una caída del gasto en jubilación y consecuentemente es una inevitable caída de las jubilaciones, lo cual a su vez va a actuar sobre el conjunto de la demanda interna en un sentido negativo. Pero Juan Carlos, el gobierno dice, nosotros avanzamos sobre esto, o sea, es la interpretación, ¿no? Pero si avanzan sobre una modificación de esta fórmula polinómica es porque interpretan que hay algo que está mal. Que de hecho dicen, en la ley se plantea de una manera, en su reglamentación se da de otra. ¿Qué fue lo que cambiaron? Bueno, o sea, ¿qué parte es la que está mal? No lo explicaron. Dijeron que hay un error técnico. La fórmula se viene aplicando hace 5 años. Se ajustan 2 veces por año las jubilaciones y nunca hubo ninguna situación. Y mucho menos, reitero, podía haberlo porque siempre superaba a la inflación. Todos estos años hubo inflación. Años de más inflación, años de menos inflación, pero la fórmula siempre dio positiva. Por lo tanto, no había ninguna conflictividad. No quiero dejar de recordar otra cosa. Los jubilados eran 5 millones. ¿Por qué se incrementó tanto el gasto jubilatorio? Porque en el gobierno anterior se incorporaron 3,5 millones por una resolución del gobierno, de los cuales el 75% eran mujeres que habían trabajado en negro o que
se dedicaban a ser amas de casa, que cuidaron a sus hijos, hicieron su familia y consecuentemente estaban olvidadas de la mano de Dios. Solo lo podía resolver el Estado Nacional, nunca ninguna AFJP ni ninguno que tenga una concepción de negocios de la jubilación. Claro. Por eso se incrementó tanto el gasto jubilatorio. Pero bueno, yo creo que para eso está el Estado Nacional. Juan Carlos, ¿lo invitamos a jugar al póker como todos los jueves? Muy a bien, ver qué vamos a pasa ver en las cómo nos va. reuniones del presidente. ¿Te invitaron? por supuesto. A mí no, pero me llega la información. Pero siempre tiene Mira, 4 ases. narrador Ahí, omnisciente. sí, siempre tiene 4 ases. Estamos- presidente. estamos- A ver, ¿quiénes juegan hoy en la mesa de póker del presidente de la Nación? Va a estar, mirá quién está. El primero en llegar es Emilio Basavilbaso. Obviamente Macri lo mandó a llamar de una. Primero que cercó todo el perímetro de la Quinta de Olivos con seguridad por las dudas de que alguien quisiera dar un correctivo, ¿no? Ahí, pero bueno, la cuestión es que lo llamó para preguntarle cómo iba a solucionar este lío y a la tarde tuvo que decir vamos a dar una marcha atrás. Y estas jubilaciones, bueno, que al final... no Hoy van los 8.400.000 por lo menos. que yo digo se deben estar acordando de Basavilbaso. ¿Quién más está? Por supuesto es Elisa Carrió. El presidente le pidió que piense bien lo que va a decir del Correo Gate, porque sus declaraciones por el DNU que firmó bajando las jubilaciones fueron fuertes y pidió la renuncia de Basavilbaso. Parece que Lilita está enojada en la mesa de póker. Y los otros que llegaron y juntos son Aguad y Peña, porque claro, en este disparate de... Triquitraque. Triquitraque, pasame la voz, dámela a mí, yo no fui, fue aquel, fue el otro, bueno, nada, tenían miedo de que hubiera algún otro malentendido ahí y tratando de no pisar el palito dijeron vamos a llegar juntos, así no hay equivocaciones con respecto a lo del correo, ¿no? Estos dos me parece que están jugando al truco, porque algunos mienten. En la conferencia de prensa estaba muy nerviosa, se ve que tenían cartas muy bajas. Estaban orejeando. Estaban muy y- nerviosos. Mm. ¿No vamos a una pausa?